Good morning, church family. Buenos días, familia de la iglesia. We'll be reading this morning from Matthew Vamos a leer 24, Mateo starting capítulo in verse 1. 24, verso I just 1. quickly couldn't help but notice how awesome God is this morning driving to church. Cuando iba manejando hacia la iglesia esta mañana, It's frosty, but just looking at vi the landscape he created through todo that, el absolute beauty. paisaje tan hermoso que Dios nos dio en medio de este fría e invernal mañana. Gracias a Dios por la belleza que Él nos da, aún en medio del invierno. Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él dijo: ¿Veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Good morning. And I trust that it has been a happy new year. Buenos días, espero que estén teniendo un feliz año hasta ahora y no estoy tratando de cambiar eso con la predicación. Vamos a orar antes de empezar esta mañana. Heavenly Father, we delight in you, and we thank you that you have given us a reason to sing. Gracias, Padre, nos deleitamos en ti. Gracias por la razón que nos das para cantarte, las razones que nos das para darte gracias. Y mientras estudiamos tu palabra esta mañana, te pido que aumentes en nuestro corazón ese gozo, esa alabanza, que levantes en nuestros corazones la esperanza y la confianza para los días que vienen. Y mientras que entramos a un nuevo año, te pido, Señor, que nosotros tengamos esa anticipación, ese sentimiento de que tenemos una razón para estar aquí. Señor, danos el poder para cumplir nuestro propósito, para hacer lo que tú quieres que hagamos aquí. Señor, muchos se preguntan por qué están aquí. Habrá muchos que temen que aquello que hacen actualmente ya pronto dejará de ser. Pero yo te pido, Señor, que nos des sentido a nuestra vida. Habla atrás de mí. Oro para que tú nos ayudes a entender y que guíes nuestros pasos en los días que estamos viviendo. En Jesucristo, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Vamos a ver este pasaje de la Escritura en Mateo capítulo 24, donde nos quedamos hace algunas semanas. We looked at the first 8 verses of chapter 24. Vimos los primeros 8 versos del capítulo 24. Hoy vamos a ver los versos del 9 al 14 We have a description of the days in y tenemos una descripción de los días en los que estamos viviendo actualmente. study Mucha gente cuando estudia prophecy and la sección de la profecía y este capítulo 24, su enfoque y su preocupación tiende a ser out of the disciples' mouth la going to happen. pregunta que salió de la boca de los discípulos: ¿cuándo serán estos tiempos? Y Christians tends to be los cristianos muchas veces se preocupan con ¿cuándo es que el Señor va a regresar? ¿Cuándo va a suceder el rapto? Y entonces nos dividimos en cuanto a esta cosa que el Señor ya había dicho, to be our fixation, que no deberíamos de estar preocupados. Tenemos be our preoccupation. tenemos una tarea. Master that we are following Eso sí debe de preocuparnos, estar ocupados en aquello que el Señor nos mandó. Esa debería de ser nuestro enfoque y nuestra preocupación. is done. Y cuando este trabajo esté terminado, Él nos va a llevar a casa. Ours to be No debemos nosotros estar preocupados por cuándo será esto. my focus, Y entonces este no va a ser mi enfoque en esta mañana. but my focus is going to be Mi enfoque más bien va a ser recognize en ayudarnos a reconocer y a ver que estamos viviendo en tiempos bíblicos, estamos viviendo en estos tiempos que se describen en la Biblia. as we saw in our study of Y 7 and 8, mientras estudiamos los versos 7 y 8, World War II, mientras estudiábamos versos 7 y 8, recordamos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial y time around the el surgimiento de estas hambrunas y temblores y cosas que ya hablamos, lo describimos como el principio de dolores, indicando que esta era approximately with the World War, que empezó más o menos alrededor de las guerras mundiales and it is quickly coming to an y que nosotros to the labor en esta era que nosotros estamos viviendo actualmente y que se llama o que conocemos como el tiempo de los gentiles, se aproxima rápidamente al final. but the two world wars Pero las dos guerras mundiales culminated in the restoration of the nation of Israel seem to have been the first que terminaron en el establecimiento severe contraction de la nación de Israel, earth has gone into labor which will soon culminate fue el primer dolor de parto, por así decirlo, y va a culminar con el nacimiento de la era mesiánica, cuando Jesús venga a establecer su reino en esta tierra. En ese momento es que estamos. El reloj turning it back. ya se puso en marcha de la pausa que había y ya no hay marcha atrás. Now in verses 9 to Ahora, en los versos 9 al 14 que vamos a estudiar hoy, we have a description tenemos una descripción ongoing labor pains that we can de estos dolores de parto experience that que ya estamos experimentando, que están tomando lugar mientras que el mundo se aproxima al momento en que el Señor venga a establecer su reino de 1000 años en esta tierra. En otras palabras, 14 de los versos 7 al 14 es una descripción de los eventos que tomarán lugar entre el periodo de de las dos guerras mundiales y la segunda venida de Cristo, en lo que es el tiempo que estamos viviendo actualmente. this period being described Los últimos 7 años de este periodo van a incluir la gran tribulación, pero es importante que nosotros sepamos que aunque los dolores de parto
van a ser más fuertes y más seguidos. Al final, tenemos que entender que estos dolores ya empezaron. It's a mistake to think Es un error pensar que las condiciones de la tierra van a ser up until bien tranquilas y pacíficas hasta el final, hasta la tribulación. No, miren, la tribulación es la parte final de esta labor de parto, pero las contracciones ya empezaron y nosotros estamos viviendo en este tiempo. Nosotros estamos aquí en la tierra para experimentar la mayor parte de estos dolores y por eso tenemos que reconocerlo como iglesia, until after we're gone. porque tal vez pudieran pensar que nada va a pasar hasta que nos fuéramos. Y eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros estamos aquí como una misión de rescate. La nave se está hundiendo y nosotros tenemos que To stay and rescue as many estar en el barco para ayudar a rescatar los más que se puedan antes de que la nave se hunda. so we leave that with Así que Jesus is speaking these words Jesús está hablando estas palabras de profecía que vemos en Mateo capítulo 24, inmediatamente después de este juicio que el Señor pronuncia en contra de Israel y de sus líderes a causa de su rebelión y del rechazo de Jesucristo como su rey. for clarification about his Entonces los discípulos le preguntan a Jesucristo que les clarifique acerca de esta predicción del juicio sobre Jerusalén, de Israel y de los judíos. Y Jesús les contesta esta pregunta. Es importante que nosotros entendamos de qué está hablando Jesús. Él nunca ha cambiado su enfoque de Israel. consequences of Él Israel's rejection of their Él está hablando de las consecuencias del rechazo de Israel. Ese es el enfoque de su respuesta. the terminology. Ahora, la terminología del capítulo 24 es judía. Por ejemplo, en los versos 16, en el verso 16, Jesús da una instrucción específica para aquellos que están viviendo en Judea. Judea es parte de Israel. Aquellos que están viviendo en Judea en los últimos días. Y luego el verso 20 habla de esta gente Tells them that they should pray that their flight is not on the Sabbath. para que oren, para que su huida no sea en sábado. Sabbath significant to ¿Para quién es significativo el sábado? detail it is only Este es un detalle que es relevante solamente para los judíos. Los judíos Sabbath. And therefore, deben de estar orando por esto, así que el contexto, including the terminology incluyendo la terminología, sugiere que este capítulo está hablando del sufrimiento del pueblo judío de Israel. no direct reference in this Jesucristo no hace una referencia directa en este capítulo de sus discípulos o de la iglesia o del rapto de la iglesia. Él está hablando exactamente de el futuro de Israel como resultado del rechazo de Jesucristo. El énfasis del Evangelio de Mateo and the coming es de Jesucristo como rey y de su reino venidero. these verses Ahora, lo que leemos en estos versos nos van a afectar a nosotros como cristianos, porque nosotros estamos viviendo a través de estos dolores de parto que se describen aquí. Así que, directly a pesar de que no está hablando acerca de la iglesia, we are in, and that nosotros estamos en este it's going to affect ambiente y nos va a afectar. it helps Así que leer este capítulo nos ayuda a entender lo que vamos a ver en las noticias, lo que estamos ya viendo en las noticias. the world wars, World War Las War II, guerras mundiales, la primera y la segunda, 100 years ago. que sucedieron, So the labor que empezaron hace más de 100 años, un poco más. 7 years
of the most intense, worst part of the labor. We're somewhere Esas between the beginning and the ending. nos dieron Is we're much la señal de que empezaron beginning of the labor. los dolores, y eso nos da una idea de que nos estamos acercando al final, al parto, como quien dice. Y los dolores, sabemos que cuando ya se acerca el parto, estos dolores se intensifican en severidad y en frecuencia. Así que nosotros necesitamos prepararnos para esto. Mateo 24, vamos a revisar lo que vimos en nuestro estudio pasado. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Miramos estos pasajes y sabemos que la señal que nos dieron las guerras mundiales es de que esto ya empezó. Entonces, los siguientes versos nos hablan acerca de estas contracciones y cómo se cumple esta profecía, literalmente. Verso 9. Entonces nos habla de que en esos tiempos en los tiempos va a suceder esto. Les entregarán a tribulación y los matarán. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Él está hablando de los discípulos que son representantes de las 12 tribus de Israel, que un día reinarán. Así que esta profecía corresponde al holocausto nazi que sucedió, que ya sucedió y que culminó en el asesinato de unos 6 millones de judíos a manos de la Alemania nazi. Tenemos aquí la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y vemos estos asesinatos. Y entonces, cuando la nación de Israel fue restaurada en 1948, fue inmediatamente atacada por las naciones vecinas que trataron sin ningún resultado de eliminar a la nación de Israel. El odio de las naciones hacia Israel y hacia los judíos continúa hasta el día de hoy y está creciendo el antisemitismo que se ha convertido en un fenómeno mundial. Pueden creer y pueden ver cómo el antisemitismo en el mundo está creciendo. Por ejemplo, encontré esto en el internet. Entre el 2015 y el 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que representa a las naciones del mundo, ha adoptado 173 resoluciones en contra de Israel y solo 80 resoluciones en contra del resto de las 194 naciones del mundo juntas. Este es algo en contra de Israel, claramente. El verso 9 dice que los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por mi nombre, por mi causa. Estos incidentes antisemíticos han alcanzado niveles globales de récord. En los Estados Unidos se reconoce como uno de los aliados más cercanos de Israel y sin embargo ha habido un aumento del 893%
en crímenes antisemíticos durante la década pasada solamente. Podemos ver esta oposición, este odio por todas las naciones del mundo, y esto va a continuar y se va a poner peor, según la Biblia, hasta que regrese Cristo. Entonces, ¿qué podemos anticipar en el 2026? Bueno, de acuerdo a la Biblia, vemos que van a aumentar este odio en contra de los judíos. Ahora, hay un pasaje paralelo en Lucas donde el Señor habla de que antes de estos dolores de parto, nosotros vamos a experimentar oposición y sufrimiento. Y esto va a continuar mientras estemos aquí. Entonces, este pasaje está hablando está hablando de los judíos. Nosotros como cristianos no vamos a decir, bueno, solo a los judíos les va a pasar eso. No, hermanos. Sabemos que el enemigo se opone a las cosas de Dios. Y hay esta oposición en contra de los judíos. También va a haber oposición contra la iglesia, porque siempre ha habido oposición contra la iglesia. Mateo 24 no habla acerca exactamente de la iglesia, pero sabemos que esto va a pasar. Va a haber un tiempo de falsa paz cuando el anticristo haga tenga este arreglo con Israel. Eso no ha pasado, esto va a suceder en el futuro, pero después de 3 años y medio de este tratado de paz de 7 años, el enemigo va a romper, va a violar el pacto, y entonces se va a desatar unos crímenes contra Israel que van a ser nada en comparación al holocausto. Y esto va a seguir a un periodo de aparente paz. Mateo 24, capítulo 10. Hay una secuencia. Está hablando, bueno, va a pasar esto, y luego va a pasar esto, y luego muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Habla en el contexto de este capítulo que estas ofensas y entregarse y traicionarse unos a otros, habla acerca de los judíos, cómo va a haber persecución en contra de ellos. Muchos tropezarán, es decir, muchos van a perder la confianza y no van a saber a quién deben de ser leales. Tomado de la traducción amplificada. Tal vez muchos le van a dar la espalda a su propia familia, a su propio pueblo, a su propia herencia judía, para reducir la persecución o para distanciarse de esta herencia judía para salvar la vida. Entonces es interesante al ver el verso 10 que muchos de aquellos que se oponen al Estado de Israel hoy en día son precisamente judíos. Este es un misterio. ¿Por qué sucede así? No lo sabemos, pero muchos judíos se oponen a este movimiento sionista. Muchos judíos se oponen. Muchos que están en las organizaciones que se oponen al pueblo judío son judíos.
Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. So the Bible has several warnings about the La proliferation Biblia of false tiene prophets. muchas advertencias de la proliferación de los falsos discípulos, falsos profetas. People are afraid, they become desperate and can Y easily be taken. sabemos que la maldad va a ir creciendo y la gente por miedo a esta maldad va a buscar desesperadamente ayuda. Y siempre va a haber estos que quieran dar consejo, Appointed prophets and tratando de tomar ventaja de estas personas, haciendo predicciones. Ya lo hemos visto, hay tantos que están dando todas estas predicciones giving all kinds of unbiblical en el Internet. these evil times. The Bible is La Biblia looking for guidance es el único lugar donde nosotros deberíamos de andar buscando ayuda, dirección, in upheaval. mientras la tierra está The Bible is where en esta turbulencia. things I want to encourage us as we're Por eso quiero yo animarlos, hermanos, and how accurate que vean la Biblia, vean cómo se está cumpliendo exactamente la Biblia, todas sus palabras. Ahí es donde tenemos que buscar instrucción, dirección these days. de cómo vivir en estos últimos tiempos. There are false prophets like Yuval Noah Harari, Hay falsos profetas, como este judío Yuval Noah Harari, stray from God, que está stray from the Bible, desviando a mucha gente de la palabra de Dios where the world is going. y Part of the world que se siente muy confiado de sus predicciones acerca de hacia dónde va el mundo, are ungodly, pero está predicting engañando a muchos and by the millions people are following y tiene millones de seguidores. They're deceiving many. Los engaña porque Very difficult to discern. ya no pueden discernir la verdad. Verse 12. Verso 12. And because Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. of many will grow cold. What is lawlessness? ¿De qué está hablando de la maldad? Will be living their lives La maldad, la sociedad está viviendo and everyone con maldad. what is right in their own eyes. The law doesn't matter. The law No les importa la ley, viven sin ley, ya nada les importa, hacen lo que quieren. that is a description Y esta es una descripción de estos tiempos, los tiempos increases as we proceed. en los que estamos viviendo. No hay ley, están viviendo sin ley, con maldad. Able to enforce Sugiere que la ley the se ha corrompido, of lawbreakers. You just get so many of them. that porque hay tantos que ya no hacen lo correcto, que por dónde empezamos. we have a response. Nosotros como iglesia necesitamos orar. Tenemos esta responsabilidad de orar por los oficiales de policía, por la policía, por nuestro sistema legal, They are increasingly coming up against a world porque that has no respect for the law. estamos viviendo en un mundo que cada vez respeta menos la ley Results of this lawlessness y la autoridad. that most people will be afraid. En este mundo de maldades en el que estamos viviendo, Inner city imagínense picture en nuestra ciudad o Nueva York o is great. otros lugares en el mundo donde hay mucho crimen. People are afraid. Imagínense, They're afraid to la gente ya no quiere hablar, no quiere decir nada door and help someone out. y abrir la puerta y ayudar a alguien que está en problemas. Turn a blind eye. No quieren involucrarse y se hacen de la vista gorda cuando ven un problema. Ya no quieren ayudar. The lawless. ¿Por qué? Porque por la maldad, por el miedo. But verse 13 says, El verso 13 dice, pero but there is a contrast
in this world. There is a contrast Pero hay un contraste en este ambiente. No todos son iguales, no todos viven con esa maldad. Dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en amor, aunque sea costoso, el que persevere fiel a pesar de todas estas cosas, aquel que persevere fiel será salvo. El efecto de esta multiplicación de la maldad en el mundo es lo que separará a los creyentes verdaderos del resto del mundo. Veremos esta característica de aquel que hace el bien como una característica de un hijo de Dios. Porque en el ambiente que nos estamos dirigiendo va a ser muy difícil hacerlo falsamente. Solamente los que son salvos perseverarán hasta el final. Perseverar hasta el final al ocuparse de su prójimo y de superar la oposición, porque la maldad será tan grande que solamente el Hijo de Dios va a seguir fiel. El Hijo de Dios tendrá esa capacidad para seguir fiel al Señor hasta el final. El Hijo de Dios podrá identificar y podrá seguir ayudando a aquellos que necesitan ayuda hasta el final. Hasta el final de nuestra vida o hasta el final de nuestro tiempo aquí en la tierra cuando el Señor nos lleve a casa, o hasta el final de la tribulación para aquellos que van a vivir en ese tiempo. No van a poder ser falsos, fingir, porque la maldad será tan intensa que va a requerir ese poder sobrenatural de la vida de Cristo viviendo dentro de uno para capacitarnos para seguir viviendo esta vida hasta el final. Cuando llegamos a Mateo capítulo 25, Jesús nos dice que Él va a regresar después de este periodo de maldad, sin reglas, sin ley, y la evidencia que va a distinguir a su propia gente de los demás es que su pueblo va a cuidar de aquellos que son perseguidos y oprimidos. Vamos a ver una sección un poco larga en Mateo 25 del 31 al 46 y solamente lo vamos a leer más adelante. Si Dios lo permite y todavía estamos aquí, más adelante lo vamos a estudiar. Pero hoy lo vamos a leer rápidamente. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es al final de la labor de parto. La era de los gentiles se acabó y ahora el Señor viene a establecer su reino. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria en Jerusalén. Y serán todas reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Entonces al final de la tribulación, todos los que han sobrevivido de la tribulación estarán reunidos delante del Señor y van a ser apartados, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Señor dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está el Señor abriendo la puerta a su reino
No vamos a ir al cielo. Esto es el mundo. Estamos en la tierra. No han muerto, han sobrevivido a la tribulación. Y estos van a heredar este reino preparado desde la fundación del mundo. Van a entrar al reino de Jesucristo. Y hay mucho trabajo, hay mucha reconstrucción en la tierra que va a suceder en ese momento. Verso 35. ¿Por qué van a ser parte de esto? ¿Por qué es lo que Jesús vio en estos sobrevivientes para hacerlos parte de su reino, para saber que ellos son parte de este reino? ¿Cuál fue el criterio que siguió? Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. En esos días va a haber mucha gente con hambre. Y tuve sed y me diste de beber. Particularmente al final, si no tienes la marca de la bestia, no vas a poder comprar comida ni bebida. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Sí, le dimos a mucha gente de comer o de beber, pero nunca te vimos a ti. ¿O cuánto te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Ayudamos a un montón de gente, pero no te vimos a ti, Señor. 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El contexto todavía es Israel. Así que, ¿quiénes son estos pequeños? Los judíos. Predominantemente, no exclusivamente, pero este es el enfoque principal. Ustedes lo hicieron por los judíos, porque ¿quiénes son los que va a ser más arriesgado ayudar en los días que vienen? Pues los judíos. ¿Y a quién ustedes creen que la gente no va a querer ayudar para nada? A los judíos. Quizá los únicos que van a poder ayudar a los judíos serán aquellos que están llenos del Espíritu Santo, los hijos de Dios. Verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Nomás ustedes se protegían a ustedes mismos. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Imagínense el problema de recibir a un judío en casa. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o en la cárcel y no te servimos. Entonces él responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este último verso nos indica que no ayudaron. Verso 14 de Mateo 24. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muchos interpretan este verso como una declaración de que el Señor no regrese
que el Señor no regresará hasta que este evangelio sea predicado a todos los grupos étnicos de la tierra. Y esta interpretación es cierta, pero se queda un poco corta del énfasis que Jesús quiere hacer aquí. Si tú interpretas más precisamente en el contexto este verso, se puede entender un poco diferente de lo que la gente piensa. No significa que solo es el evangelio, y aquellos que están predicando no son necesariamente los miembros de la iglesia. La palabra evangelio se usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento, más a menudo después de que Israel ha rechazado a Jesús, pero solamente 4 veces la Biblia usa esta expresión que se encuentra en el verso 14, el evangelio del reino. Esa frase solamente se usa 4 veces y se refiere al mensaje de buenas nuevas que el reino de Dios se ha acercado. Significa que el reino del cielo ha sido ofrecido a ti. No está lejos, no está en el futuro lejano, sino que está aquí y está listo. Si estás dispuesto a recibir al Señor Jesús como tu Dios y como tu Rey, Él te ofrece este reino. Mientras lo vemos aquí en Mateo 4:23, 9:35 y Marcos 1:14. Pero una vez que los líderes judíos han rechazado a Jesucristo como su Rey y este evangelio del reino, ya no oímos esta frase. La única mención es en este pasaje que estamos estudiando, Mateo 24:14, cuando Jesús profetiza en un tiempo futuro, después de la segunda venida, cuando una vez más el mundo va a tener la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo, pero también las buenas nuevas del reino que se ha acercado. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y estamos en esa época, entre las guerras mundiales y el final, es cuando va a ocurrir. ¿Recuerdan qué es lo que debe de pasar antes de que Jesucristo venga? ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 23:39? Hablando acerca de los judíos, hablando acerca de Jerusalén, porque les digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que lo va a traer por segunda vez? Es cuando Israel, guiado por sus líderes, declaren, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que si interpretamos el uso de esta frase, el evangelio del reino, estrictamente en la forma que fue usada las otras 3 veces, lo que Jesús está diciendo en el verso 14 es que en los últimos días, antes del regreso de Cristo, va a haber un anuncio a todas las naciones de la proclamación de este reino de Dios que viene. Este reino ha venido a nosotros. Eso es lo que va a haber. Y de acuerdo a las profecías, como Zacarías 12:10,
El remanente de Israel reconocerá a Jesús como su Mesías y se arrepentirán de su rechazo y van a creer en Él y lo van a recibir como su rey, y entonces Él regresará. Y entonces esta era que estamos viviendo terminará y la era mesiánica del reino mesiánico comenzará. ¿Y quién va a estar predicando este evangelio? Que el evangelio de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Será que los cristianos estarán proclamando como nosotros en este momento? Tal vez nosotros seremos parte de ello. Y no estoy tratando de separar el evangelio de la salvación, porque esto es una sola cosa. Van de la mano estos dos mensajes. Pero el reino se ha acercado, el reino ha venido, se presentó una vez cuando Jesucristo vino y se presentará después. Y tal vez la iglesia será parte de este anuncio, proclamando estas buenas nuevas. Ustedes han estado preguntando cuándo será. Bueno, va a haber un anuncio. El reino de Jesucristo es inminente. El reino del Señor se ha acercado. Hay unos versos aquí que son cronológicos. Y esto significa que muy cerca del final de estos dolores de parto, muy cerca de la tribulación, del final de la tribulación, sucederá. Por eso, parece que cuando el Señor envió a Juan el Bautista en Mateo 3:1, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era un mensajero especial preparando el camino para el Señor. Algunos creen que esta proclamación del reino será anunciada por algún mensajero especial, según Malaquías 4:5, Mateo 11:14 y Apocalipsis 11:3. Nosotros sabemos que las buenas nuevas de salvación es un mandato que el Señor nos ha encomendado. Él es el Rey, el Señor viene pronto a reinar en esta tierra. Y la actitud de evitar arriesgar la vida por los demás, este es el camino fácil, pero revela un corazón que no está motivado por Jesucristo, porque los hijos de Dios viven una vida arriesgada, caracterizada por ir a alcanzar a aquellos en necesidad. Aquellos que han abrazado a Jesucristo van a vivir de esta manera, no por costumbre, sino porque han puesto su fe en Jesucristo, y Él los moverá. Él traerá a tu puerta aquellos que tú debas ayudar. La vida de Jesucristo viviendo en nosotros nos impulsará a vivir de esta manera. Una cosa fascinante de ver, hermanos. Esto es parte de la Biblia.
y lo estamos experimentando hoy en día. Estamos viviéndolo, estamos viviendo en estos tiempos y podemos ver hacia dónde vamos y cuál es nuestro papel. Our task is not to be Nuestro papel no es ser sitting at the door with our bags pasivos and just y esperar allí, estar parados en la puerta con nuestra maleta en la mano y a ver a qué horas nos vamos. No, tenemos que estar ocupados mientras nos vamos. blessed is he who Bendito is aquel doing the que, task que se le halle haciendo aquello que se le mandó hacer. So Lord, deliver us Así que Señor, líbranos. Yo te pido a mindset that doesn't care que about the world around nos libres de esta mentalidad us, around us. que no le importa nada, que no le importa la gente alrededor. Here before it gets any worse. Forgive us, Lord, for that Perdónanos, Señor, mindset. por esa mentalidad. You wept over the city of Tú Jerusalem. lloraste sobre la You laid down your ciudad life de Israel, de Jerusalén. Tú diste tu vida por nosotros y ahora has puesto tu espíritu sobre nosotros You've sent us into y nos has this corrupt enviado world. a You've este called us to mundo. such a time as this. Tú Lord, nos such a has time llamado a vivir en un tiempo como este. And Lord, we have the opportunity of seeing these Señor, things tenemos la in full oportunidad in a de great ver and estas great cosas. People for centuries have longed to see what seems to Mucha be gente ha coming visto to estas pass in our cosas day. a través de los siglos, cómo han ido sucediendo y nosotros estamos viviendo a través de los últimos tiempos. Llénanos, Señor, con Lord, tu Espíritu those areas of our Santo life that we have kept you out of, that we have y reserved for our own indulgence. perdónanos, Señor, por ser autoindulgentes Completely. y ayúdanos, Señor, Possess us completely para que with tú your tomes posesión Holy completamente con tu Espíritu Santo de nosotros, para que tú puedas vivir a través de nosotros, llenar nuestros corazones de compasión. Heavenly Father, I pray that you would fill our mouths with good news. Y te pido, Señor, que llenes nuestra boca de buenas nuevas, The way, the truth, and the life. The good news that las buenas nuevas de anunciar que tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesus Christ. y que hay un camino al Padre, tú eres el camino, Jesucristo es el camino. Better future, and it is Hay una forma de tener un mejor futuro, forever. una forma de vivir para siempre, y todo esto está en Jesucristo. Through Jesus Christ. Hay una forma de estar en tu reino. Mouths with this message and this declaration. Así que, Señor, llénanos, Señor, con tu amor. Our action Motívanos, Señor, a tomar acciones. on the internet. Motivate our Motivan nuestras conversaciones con otros claim the good y permite que podamos proclamar las buenas nuevas, el Evangelio, Jesus Christ. a Jesucristo, Keep our eyes fixed on y que you. podamos, Señor, mantener nuestros ojos fijos en ti, The race that is marked out for us. corriendo la carrera que tú diseñaste para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.